Su pregunta. Gracias, diputada presidenta. Bienvenidos sean secretario del Campo, licenciado Jesús Padilla, y a todo su equipo de trabajo. Bienvenidos. Señor secretario, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza entendemos que la misión de la Secretaría que usted encabeza es promover el desarrollo del campo para el crecimiento y fortalecimiento del mercado. En ese tenor, debemos de apoyar las actividades agropecuarias de Zacatecas. Según datos del Coneval, en nuestro estado aumentó la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, al pasar del 47.6% en el segundo trimestre del 2022 al 49.3% en este 2023, agudizando en municipios como Jiménez del Teul, Pinos, El Plateado de Joaquín Amaro, General Francisco R. Murguía y Florencia de Benito Juárez, donde su población en pobreza está por encima del 75%. Esto lo comento ya que sabemos que México ocupa el 11º lugar como productor de alimentos en el mundo, el 12º en exportaciones de alimentos frescos, reflejando un liderazgo en el sector agroalimentario a nivel global. Sin embargo, el número de zacatecanas y zacatecanos que viven en pobreza es de reflexionar. Hoy tenemos que esforzarnos mucho más. Recordemos que el sector rural concentra el 35% de la población del estado y, sin embargo, su participación en el Producto Interno Bruto Estatal no supera el 9%. Porcentaje que en gran medida se debe a una lamentable realidad que es el no dar el valor agregado a nuestros productos. Sin mencionar que en muchas ocasiones los programas y apoyos no llegan a muchos sectores de la población, principalmente a nuestros hermanos campesinos en el estado. Sabemos que durante este gobierno se ha invertido más de 200 millones de pesos en apoyos para insumos, implementos y maquinaria agrícola, adquisición de sementales, infraestructura y equipamiento pecuario, subsidios para diésel, adquisición de semilla mejorada, así como tractores para beneficio de 12,802 productores del campo. Sin embargo, Zacatecas el día de hoy tiene en el campo uno de los sectores más necesitados de apoyo. Nuestros productores, vulnerables en muchas ocasiones, requieren del gobierno para fortalecer su actividad productiva, de tal manera que no solo garanticen su subsistencia, sino que contribuyan a la mejora de la productividad del campo. En este sentido, diversas agrupaciones campesinas se han acercado a esta legislatura solicitando el respaldo para que la CONAGUA declare zona de desastre en Zacatecas, para que el gobierno federal entregue los recursos al sector campesino y ganadero que padece ya una severa sequía, que según sus argumentos actuales, 86% del territorio en la entidad es afectado por esta crisis hídrica. Señor secretario, en ese sentido, ¿se tiene alguna estrategia para que Zacatecas sea declarada zona de desastre ya por la sequía? ¿Y qué estrategias se han definido para fortalecer los apoyos para el campo? ¿Sería cuánto, diputada? Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al señor secretario para que atienda el cuestionamiento. Sí, efectivamente, diputada. Altamente preocupante el tema de la sequía en nuestra entidad. Como hace muchos años no la tenemos, de tal suerte que el primer mandamiento o la instrucción que nos da el titular del Ejecutivo Estatal es hacer la recapitulación de qué tenemos ahorita a este momento como siniestro en el campo zacatecano. Tenemos una superficie que se sembró en bajo temporal de 1,159,442 hectáreas. Se sembraron en el 2023
únicamente 305.284. Se quedó sin sembrar 854.158 hectáreas, lo que representa a simple vista, tenemos un 74% de la superficie de temporal que se quedó sin sembrar. Por tal motivo, lo que no se pudo sembrar, más lo que se sembró y no se pudo llegar en su etapa a la cosecha, y que está aún todavía recabándose la información, porque día que pasa, día que se empieza a siniestralizar al 100% la superficie que se sembró. De tal manera que en ese sentido nos dimos a la tarea inmediatamente de buscar que nuestra entidad con estas características fuera declarada la contingencia que necesitamos para que sea declarada zona de desastre la agricultura en Zacatecas. Se hizo lo que se tenía que hacer. Se mandaron a las instancias gubernamentales los oficios, los datos, las estadísticas, que su propia información, que a través de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional no reflejan. Por ese motivo, se trata de buscar en el próximo mes de noviembre que Zacatecas sea declarada zona de desastre en la parte agrícola. Entonces, como son los términos y los tiempos en la que la Comisión Nacional de Protección Civil, que es la encargada, conjuntamente con la Comisión Nacional del Agua, de hacer la declaratoria pertinente, pues estamos esperando el tiempo que mandata la normatividad, para de ahí poder en su momento pues ser beneficiados de lo que el propio presupuesto de Zacatecas no puede hacer por sí mismo. Los escasos recursos y el esfuerzo que esta soberanía hizo, dando la posibilidad del presupuesto y los extraordinarios que se pudieran hacer con las facultades del Ejecutivo, van a ser insuficientes. Tenemos que decirlo desde ahorita, insuficientes, si no tenemos el apoyo del gobierno federal para hacer frente a este ciclo agrícola que se avecina en el próximo año y a la inminente realidad que tenemos en la parte pecuaria. Si no nos llueve en breve, vamos a tener un colapso en el abastecimiento de agua para el sector pecuario. Se va a tener que malbaratar gran número de cabezas de ganado, como ya lo están haciendo varias regiones del estado. Y si al final de cuentas vemos que no nos llueve, vamos a tener que implementar programas adicionales que, si no nos ayuda el gobierno federal, y tenemos que decirlo de esa manera, previa la dictaminación que haga la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional vía la Comisión Nacional de Protección Civil y la CONAGUA, vamos a tener un grave problema de recursos en la entidad, y tenemos que decirlo tal y como está. Las gestiones se han hecho, las proyecciones se hicieron. Yo acabo de estar en la Ciudad de México, llevamos por allí a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, concretamente a la Cámara de Diputados, para que dentro del presupuesto de egresos de este año, el año que entra, pues tengamos recursos suficientes para enfrentar y afrontar este estado que no
es muy grato comunicar. Estuvimos en la Cámara de Diputados con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Erasmo González Robledo, el día 27 de septiembre, haciendo la reflexión y haciendo la solicitud para que tengamos el apoyo que dentro del presupuesto, y hago desde aquí un llamado a los diputados federales de nuestra entidad que apoyen esta petición para que en el presupuesto de egresos de la Federación tengamos los recursos que aquí estamos solicitando. Asimismo, Concluya, secretario, por favor. Asimismo, al director general de Segalmex para que empecemos con un programa emergente de kilo a kilo para tener la semilla suficiente para que el próximo año podamos sembrar la superficie que tengamos en el estado de Zacatecas. ¿Sería cuánto? Gracias, secretario. Se le concede el uso de la voz al orador en tribuna para que concluya por un tiempo no mayor a 1 minuto. Gracias, diputada. Gracias, secretario, por sus respuestas. La realidad en que viven muchas familias zacatecanas es muy difícil, lo tenemos que reconocer. Hoy en día vemos con preocupación que la población que vive y trabaja en el campo tiene una edad promedio de 50 años. Asimismo, constatamos que los jóvenes no encuentran suficientes incentivos y motivaciones de mejoramiento en la calidad de vida para quedarse en el campo, sobresaliendo que muchos de nuestros compatriotas tienen que abandonar nuestro país ante las nulas oportunidades que existen en el campo. Desde esta tribuna reconocemos los grandes retos que enfrenta el sector, entre estos el cambio climático, así como el uso y la velocidad en que la tecnología avanza. Como legisladores debemos de asumir el compromiso de dotar de presupuesto a las instancias del Ejecutivo en pro de atender lo que sigue pendiente y fortalecer lo que se ha logrado en materia de producción alimentaria, de sanidad y económica. Nuestra meta debe de ser que a Zacatecas se le reconozca como un gran productor, pero debemos propiciar que en el Estado prevalezca el concepto de una tierra de oportunidades para hacer los negocios agropecuarios. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Queda registrado.